alegra mucho estar con ustedes. Con varios nos hemos encontrado en espacios académicos, con otros en espacios comunitarios y en todo caso intentando contribuir a transformar condiciones tan duras como a veces tiene que vivir nuestra gente. Creo que el enfoque de esta charla es, ante todo, convocar a que una de las acciones permanentes de la orientación y la asesoría sea contribuir a la construcción de un pensamiento crítico en nuestros estudiantes, en nosotros mismos, en quienes nos rodean. Ver críticamente la realidad es clave para poder contribuir a transformarla. Y en segundo lugar, el llamado a que en un momento de tantas angustias, en la que a veces da miedo enfrentar el día por las guerras, por los... Excúsenme que parece que aquí de algún lugar... A veces es difícil soñar. Este texto tiene esos dos elementos. Una mirada crítica que se enfoca en el buen vivir. Me han convocado también, bueno, hablemos de qué es eso del buen vivir, porque parece que tiene muchos significados. Entonces, una visión crítica y una visión que a veces raya en la utopía, pero que nos dice, a pesar del miedo, el derecho que tenemos y la posibilidad que tenemos de soñar. He llamado esta charla, y la he escrito para atenerme a los tiempos, fundamentalmente, biopedagogía y orientación educativa para el buen vivir. Muchas gracias a los organizadores de este importante congreso, a las autoridades de la Secretaría de Educación. Hoy quiero compartir algunas ideas acerca de la necesidad de incorporar conceptos y prácticas como las del buen vivir en los procesos de una educación impregnada de una ética para la vida, apoyado en el aprendizaje de comunidades que todos los días resisten a la pobreza, a la inequidad y al déficit de democracia mediante la reinvención de sus modos de existencia. Para ello, se requiere asumir una actitud y un pensamiento crítico frente a conceptos como el desarrollo, que se convirtió en un paradigma del progreso moderno y que podría tener tan diferentes lecturas para, en cambio, poner el acento en las posibilidades de que emerjan las condiciones de un buen vivir y una biopedagogía de estos mismos conceptos y estas prácticas. Esto es mucho más urgente cuando abocamos un complicado pero esperanzador proceso de post-acuerdo entre las guerrillas y el Estado. Ya habrán notado que he decidido usar con insistencia el prefijo bios, vida, porque creo que el problema de hoy es precisamente la vida. Es ella la que está en el juego. Y no es difícil verlo cuando el poder se ha prefigurado como un poder sobre la vida íntegra. Esto es, para seguir haciendo uso del tal prefijo, un biopoder. La economía del capital, en las formas más dañinas a las que ha llegado a constituirse, ha ido extendiendo su campo para abarcar no solo a dos fuerzas convencionales en relación, el capital y el trabajo, como lo veíamos generalmente, sino que ahora se pretende asumir el control del ecosistema todo, el mismo que contiene infinitud de formas de vida humana y de otras especies naturales, y intentar someterlas a una administración integral. El propósito es asumir la administración de la vida natural, imponiéndole la lógica de la valorización económica. Esto puede ser arrogancia de los poderes centrales, que se materializa en la pugna por avasallar todas las formas de vida, para ponerlas al servicio de la pura y dura acumulación del capital. El desarrollo fue concebido en la primera mitad del siglo XX, desde los centros mundiales del poder económico y político, como un proceso de expansión de la industrialización y de modernización de los mercados. Se trataba de generalizar una forma de acumulación de capital que privilegiaba el crecimiento del capital físico por sobre las posibilidades de mejoramiento de calidad de vida y bienestar de la población.
Se supone que eso vendría después. Yo me centraré un poco en las posibilidades de revertir estos procesos o de crear líneas de fuga de ellos que tienden a aparecer en los márgenes del sistema. Porque nuestras sociedades no solo están pobladas de la deshumanización que se hace presente en la insolidaridad, ni de las meras subjetividades del individualismo posesivo, ni de la desnuda indiferencia del sálvese quien pueda, que parecen predominar en el mundo zombie del consumismo vacío, que llena de frío el corazón al son de cuánto tienes, cuánto vales. De manera imperceptible y en contravía de ese mundo de Oropel, se multiplican las pequeñas experiencias de mundos moleculares que pueden ser leídas desde la óptica de la creación, de la emergencia de lo nuevo, en los niveles de las relaciones de proximidad, esas que son más cercanas a los afectos, antes que en los grandes relatos del crecimiento del Producto Interno Bruto, o del enriquecimiento obsceno de los que todo lo tienen, o de la gran política, entre comillas, parlamentaria, o de frágiles sistemas electorales en donde se hacen representar muchas veces de manera corrupta los que ya controlan el poder. Por eso es tan importante la propuesta del buen vivir. Dicen los que saben, que no son los mismos que dicen que saben, que la idea del buen vivir nació como una apuesta para ir más allá de cualquier variedad de este desarrollo, como un conjunto de propuestas alternativas que comparten elementos claves sobre un bienestar que solo es posible en comunidades expandidas en sentidos sociales y ecológicos. No existe buen vivir sin paz entre los seres humanos y entre ellos y la naturaleza, como tampoco existe sin reconstitución y resignificación de la comunidad y de lo comunitario. Uno de los expertos en el buen vivir, Ernesto Gudinas, dice que el buen vivir expresa una formulación que podría decirse que es mixta, ya que resulta de una articulación entre algunos aportes de ciertos saberes indígenas como de otros que provienen desde corrientes críticas dentro de la misma modernidad occidental. Ese aporte de los saberes indígenas es determinante. Sin ellos no pueden entenderse las posturas originales del buen vivir. Pero el buen vivir no es un sinónimo de cultura indígena específica ni de un regreso al pasado andino precolonial. Tampoco puede ser reducido a conceptos occidentales como calidad de vida o bienestar, ni a la filosofía griega. Hasta ahí Gudinas. Digo yo, pero el buen vivir bebe de todas estas fuentes. El buen vivir se ha nombrado de distintas maneras. En el mundo aymara boliviana, por ejemplo, es Suma Camaña. Para el pueblo quichua que habita en el territorio ecuatoriano es el Sumac Causay. Hay otras lecturas del buen vivir que no son indígenas, como las distintas corrientes del ecologismo occidental que defienden los derechos de la naturaleza, o el ecofeminismo, que aboga por sociedades no patriarcales. En su formulación y difusión han contribuido intelectuales indígenas como Simón Yampara de los Aymaras de Bolivia e intelectuales no indígenas como Alberto Acosta, economista ecuatoriano. Esto hace parte de la naturaleza pluralista y abierta del buen vivir. No hay un buen vivir, hay muchos buenos vivires que surgen de los muchos abajos de nuestras sociedades. Detengámonos un poco en la visión crítica del desarrollo dominante a la que podríamos llamar mal vivir. Hay que advertir que las impugnaciones más fuertes a las nociones operantes de desarrollo no surgen tanto de los discursos que circulan, sino sobre todo de las profundas inconsistencias y contradicciones que se presentan en las condiciones prácticas que hacen posible el desarrollo tal como lo conciben los modelos dominantes. Los discursos, en muchas ocasiones, intentan ser revalidados o revitalizados a través de procesos de enunciación de políticas, formulación de programas e indicadores que tratan de ubicar el problema del desarrollo como un problema de metas y resultados. Aún así, las teorías del desarrollo han demostrado ser insuficientes cuando menos, y cuando no, completamente equivocadas, en la codificación de procesos viables y asentados en lógicas coherentes con el bienestar de la humanidad y la preservación de la salud de la biosfera. Pero tal vez lo más decisivo es que la profunda crisis en que está sumido el capitalismo internacional hoy, en la aplicación de los moldeamientos que supuestamente garantizarían un progreso perpetuo e irreversible, está demostrando que los preocupantes niveles de inequidad, injusticia social, empobrecimiento y violencia
que experimentamos en gran escala las sociedades africanas y latinoamericanas y que progresivamente los llamados países del primer mundo están sufriendo en las últimas décadas, no era una situación coyuntural y parcial de capitalismos poco desarrollados o subdesarrollados, como nos decían, sino la manifestación de una crisis estructural del proyecto de la modernidad occidental. En efecto, el desbordamiento de las instituciones para atender a las demandas sociales, el cada vez más precario ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos, la expansión de la catástrofe medioambiental y alimentaria, entre otros fenómenos, son un cuestionamiento permanente e ineludible que revela las fisuras e inconsistencias del modelo de desarrollo vigente y emplazan el proyecto ético y político sobre el que está soportado, anunciando que están amenazando la vida pública democrática y el bienestar colectivo que se proclamaba. El sufrimiento de millones de personas, la expulsión de sus territorios por las guerras, por los desastres naturales, en buena medida provocados por la acción humana contra la naturaleza, o simplemente para darle paso a la voracidad de capitales transnacionales, son las manifestaciones más palmarias de que este desarrollo es sinónimo de mal vivir. Hemos creado un universo rico en tecnología, apto para el goce de unas condiciones privilegiadas de las que se benefician unos pocos que tienen acceso a un consumo extravagante e ilimitado, mientras las mayorías apenas si sobreviven. En todo ello hay un problema ético que radica en la urgencia que nos plantea la pregunta por la vida, confrontada con la compulsión de las sociedades hacia un crecimiento económico a cualquier precio, que es el signo que ha dominado el desarrollo. Pues al crecer a costa del entorno ambiental, estamos ante la paradójica de que se va en detrimento de la vida misma y por lo tanto no hay desarrollo posible. La discusión estratégica sobre el desarrollo, resumiría yo, gira actualmente en torno de tres dimensiones principales. Una, la de la expansión del campo de la gestión económica humana a los distintos componentes o confines de la biosfera, ese sistema complejo de relaciones de vida natural que habitan el planeta Tierra. Las visiones dominantes del desarrollo han pretendido someter a la racionalidad económica del mercado los intrincados y singulares procesos de reproducción de sistemas naturales, queriendo hacerlos tributarios de la lógica de la acumulación y de la ganancia. Segundo, se ha impuesto la administración de la vida natural conforme a la lógica de esa valorización. Esta es la manifestación de la pretensión de la centralidad humana, antropocentrismo, sobre la lógica de una centralidad de la vida, biocentrismo, que se olvida que el ser humano hace parte interdependiente de la naturaleza y no es su amo indiscutible, como se afirma en la gran mayoría de los paradigmas de Occidente. Tercero, la cuestión de la política y del papel que se le asigna al Estado en la gestión del desarrollo y el que se haya vuelto la principal función pública el hacer efectiva una libertad segura de los procesos económicos. Para ello, el viejo Estado liberal ha migrado a formas de gobiernos autoritarios o hacia técnicas de gubernamentalidad excepcional que hagan viable la cohesión social a través del mercado y de la inversión de capitales globalizados. Estamos hablando entonces de la preeminencia del mercado y del Estado sobre los procesos sociales y naturales. ¿Qué posibilidades hay entonces de un más allá de este desarrollo pensados desde el buen vivir? La sociedad concreta en que vivimos es un haz de relaciones de poder y estas funcionan como una lucha constante de estrategias en las que siempre aparece la posibilidad de resistir, de establecer medios de escape por parte de los subordinados. Donde hay poder, hay resistencia. Es inevitable. Desde allí se abre entonces un gran abanico de diversidad en medio de la que los individuos y los grupos experimentan nuevas formas de percepción y de expresión y se echan a andar nuevas prácticas productivas que anuncian formas renovadas para el buen vivir, cuya eficacia se sustenta en la conversión de la red social en un entramado de autoaprendizaje continuo y versátil. Por ejemplo, en las ciudades y algunas zonas rurales se multiplican las comunidades prácticas que se organizan en torno de actividades ligadas a la pequeña economía y que sobreviven gracias a la puesta en situación de las redes de cooperación y de confianza social y de las nuevas aptitudes que circulan por el intelecto público. La corriente latinoamericana de la economía social ha descrito las modalidades que las víctimas del modelo neoliberal emplean para resistir y cómo no solo acceden a formulaciones novedosas,
sino que resignifican prácticas ligadas al viejo mutualismo, al cooperativismo, al asociacionismo campesino, a la vez que llenan de nuevo sentido la acción vecinal y las asociaciones comunitarias, la función social de las iglesias y los lazos más elementales de ayuda, todas ellas ligadas a algo que podríamos llamar la nueva economía popular. Desde el ámbito de la producción siempre hay un excedente de potencia productiva, un plusvalor social expresado en saberes, en inteligencia colectiva, en nodos de comunicación y capacidades para generar nuevas intersecciones y encuentros, en despliegue de afectividades y solidaridades de donde surge lo común como condición previa, materia prima de otras alternativas al desarrollo, de reconstitución de lo público y seguramente a la vez como resultado de esa espiral de procesos innovadores y liberadores. Mi hipótesis más optimista es que se han ido creando las condiciones para que emerjan fuerzas propias, inmanentes, que ya no se referencien obligatoriamente al capital, que sean potencialmente autónomas y en donde la creación y la cooperación se conviertan en características y virtudes internas del trabajo, ya que éste tiende a producir directamente los medios de interacción, apoyo y comunicación para la producción, formándose como una relación a veces externa al capital, creada en común y abierta a nuevas formas de cooperación. Hay un cambio en la naturaleza del trabajo, la producción y la vida se han ido integrando y se han hecho indiferenciadas. Eso mismo ocurre con las esferas del trabajo formal y del no trabajo, algunos lo llaman trabajo informal, con el mundo del empleo y el de la creciente masa de desempleados. En periodos cada vez más recurrentes y prolongados, el antiguo obrero se ve arrojado a esa zona de indiferencia en la que su subsistencia depende solo de su propia capacidad para resistir, de su aptitud para hacer gala de capacidades de transformación y del devenir de las relaciones familiares, de vecindad y de amistad en redes económicas y de ayuda mutua. Esto significa revalorar estas relaciones, sacarlas del ámbito estrictamente privado en la que estuvieron confinadas para hacerlas territorios de producción común, donde los clásicos conceptos del ingreso económico y el vínculo laboral mutan en virtud de lo comunitario. Para entender esto hay que reaprender y resignificar las relaciones del tejido social de las comunidades campesinas, de las comunidades urbanas que resisten y de las comunidades indígenas. Se pueden ir creando condiciones para el surgimiento de otras formas de cooperación y de trabajo. El despliegue de la creatividad que va implicado en el rebusque, como lo llamamos, como único camino para resistir y allegar medios de subsistencia, se abre paso y adquiere carácter de proliferación de iniciativas productivas que solo pueden estar instaladas más allá del modelo de desarrollo que conocemos, en el marco de nuevas relaciones con lo público resignificado, donde confluyen la experiencia individual y los ensayos del hacer colectivo. Si la pobreza y la violencia son las consecuencias del mal vivir, para superarlas las comunidades del buen vivir deben desarrollar estrategias que rebasen el marco rígido de la inclusión a los sistemas formalizados de consumo y ubicarse en el de la creación de fuerzas productivas de naturaleza social que proyecten formas novedosas de comunidad, alimentadas por la diversidad y la capacidad generativa de cambios profundos. Las comunidades rurales han tenido que aprender estas lecciones en medio de la guerra, afrontando el miedo, muchas veces sumidos en el desamparo del destierro y la agresión continua de fuerzas violentas. Las comunidades urbanas han de hacerlo en medio de esa violencia molecular que las afecta y de la disolución de los vínculos comunitarios tradicionales por el individualismo posesivo que difunden el mercado y el consumismo. La clave está en la potencia de la diferencia y de la multiplicidad. Esta visión es de alta compatibilidad con la tendencia a la diversidad y a la complejidad que es característica de la evolución de todo lo viviente, que es justamente lo característico de la Tierra, de la biosfera. Estos sistemas de alta complejidad establecen redes de interacciones infinitas que están al margen de las reglas del óptimo económico y de la ganancia. Las comunidades del buen vivir deben deducir el carácter de los mecanismos de la vida del planeta que están siendo amenazados por la acción humana y disponerse a conocer y adaptarse al juego de reservas y regulaciones que aseguran la estabilidad de los sistemas en los que se soporta la vida. Poner límites al crecimiento que arrasa. Este es el primer plano de la acción del buen vivir, que involucra políticas de reducción del daño que la acción entrópica humana causa a la biodiversidad y programas que desplieguen la capacidad de regeneración y coadyuven a la recomposición del entorno natural donde se realiza la actividad humana.
No tiene razón la lógica neoclásica económica de que la naturaleza no es más que el stock inanimado de recursos para la producción. En ello, las comunidades rurales juegan un papel fundamental, derivando hacia formas de producción orgánica, manteniendo el suministro de la alimentación y las materias primas con niveles razonables de consumo ecoenergético, profundizando su integración con los ritmos y las leyes de la biosfera, protegiendo el agua y la biodiversidad. Las acciones diseñadas desde el buen vivir habrán de reconocer que es necesario que se constituyan sectores productivos que creen capacidades propias de los nuevos sujetos y agencias sociales para integrarse creativamente al circuito de producción cognitiva, apropiándose, adaptándose, transformando las nuevas tecnologías para generar sistemas productivos alternativos con formas originales de cooperación social del trabajo y de la gestión de los recursos. Esto en especial está asociado a la producción y circulación de bienes comunes y de utilidad pública. ¿Cuáles son ellos? El alimento, el aire, el agua, así como la necesaria crítica al sistema monetario. Un ejemplo es la intensificación de los ejercicios de trueque todavía dispersos, donde se conectan procesos productivos de diversa naturaleza y diferente producto, de tal manera que se someten a intercambio de valores sociales de uso y se subordina la consideración del valor de cambio que ellos tienen en el mercado. De otro lado, hay que profundizar en la experiencia de mercados sociales, que buscan una redistribución más equitativa para los productores directos, donde se minimiza la intermediación y se fijan precios más cercanos al valor de los productos a partir de otros métodos de cálculo que superen las relaciones costo-beneficio monetario y reflejen e integren el esfuerzo de todos y todas, al tiempo que incorporan la contabilidad del sistema natural, de la biosfera. Impulsar movimientos que pongan límites sociales al mercado, que exijan responsabilidad social de los grandes productores, financistas y comerciantes y promuevan el cambio cultural que se requiere para impulsar formas de consumo responsable y un sentido crítico permanente ante el individualismo posesivo y la alienación que induce el consumismo. De eso estamos hablando cuando hablamos del buen vivir. Frente al Estado y la noción de ciudadanía, la política del buen vivir podría inclinarse por privilegiar la gestión directa de los derechos sociales y políticos, movilizarse por ganar espacios en la lucha contra la pobreza y la precariedad, exigiendo el cumplimiento de garantías para la realización de los derechos humanos y el achicamiento del campo ejercido por las formas del capital financiero contra las diversas formas de vida, forzándolos a acatar el control social de sus prácticas y elevando el rigor de las regulaciones sobre el poder bancario. Las consultas contra la minería y el extractivismo que hoy circulan son un buen ejemplo de ello. Además, ganar el reconocimiento de los crecientes espacios de lo público no estatal, no todo lo público es estatal, que no son otra cosa que manifestaciones de nuevas formas de vivir, que propician el desarrollo de vínculos sociales relacionales en torno a la producción de satisfactores integrales de las necesidades materiales, culturales y sociales, así como la recuperación de los derechos de todos y todas. Este sería un breve esbozo de la discusión abierta sobre la cuestión de la dimensión productiva del buen vivir. Pero, ¿y qué hay de una pedagogía que potencie la diferencia y la creación? La transformación depende de generar una nueva matriz cultural. Para lo anterior se requiere avanzar en el perfilamiento de una pedagogía mediada por la vida, que se comprenda en una perspectiva compleja como el entrelazamiento de procesos innovativos destinados a ser nichos para la creación, para el surgimiento de lo nuevo, de lo inédito, de lo que era mera posibilidad. Para que esto cobre sentido se hacen indispensables muchas fuerzas en movimiento, muchos saberes y conocimientos dialogando y fecundándose, y la percepción de que hay muchas conciencias en ebullición que producen invenciones múltiples, en principio inconexas. Hay entonces que conectarlas. Las territorialidades fértiles para este tipo de acontecimientos creativos acogen a esta especie de multiconciencia humana que proviene de una multiplicidad de inventores o creativos anónimos que se acoplan y producen nuevos conocimientos mestizos, nuevas aproximaciones al mundo de la vida que van constituyendo y reconstituyendo un cerebro y una fuerza sociales. Este producto que emerge no es la sumatoria de yoes individuales, sino el dibujamiento de un nosotros social que transforma las singularidades en un nuevo momento de creación e innovación. Habría que minar los territorios de las certezas y los principios establecidos,
y a través de las rupturas desgarrar las estructuras y territorios solidificados de la dominación. Habría que aprender a desobedecer la injusticia. De ahí que toda pedagogía mediada deba planearse activar los deseos de cambio que han sido bloqueados por las fronteras de unos territorios duros que hegemonizan el mundo de la vida. Para ello ha de construirse dispositivos emancipatorios que habiliten nuevos encuentros y confluencias promovidas por el discurrir del deseo colectivo de liberación. En estos encuentros van emergiendo otros territorios, territorios para el saber. En principio serán borrosos, líquidos, sin vocación de permanencia, signados por la mutua afectación entre los sujetos colectivos y que procuran privilegiar los afectos afirmativos de la vida, el amor, la solidaridad, el humor, el goce estético, la comensalidad, la hospitalidad. Se trata de ir reconstruyendo los lugares de la afectividad, ganando en confianza y en un amoroso compartir para habilitar nuestra capacidad de resistencia, para deshacer las figuras del orden de la enseñanza, de la copia, y hemos comenzado y que comencemos a alterar los códigos del poder saber constituir. Así se ocasionarán perturbaciones y quiebres de los dispositivos de control que nos configuran a través de las subjetividades prevalecientes, del miedo, que tienden a arrastrarnos hacia una educación meramente normalizada, afín a regímenes de orden y legitimación de los poderes dominantes. El poder de resistencia que se va configurando en las comunidades aprendientes nos involucra en nuevos procesos de producción de subjetividades y de sujetos, y de desubjetivación permanente frente a lo hegemónico, que se combinan en operaciones paradójicas. En este tipo de pedagogía de vida mediada por el vivir concreto se van abriendo los lugares de la autoorganización y la autogeneración de redes abiertas, de relaciones creativas que no se limitan a buscar formas de inserción en el mercado o a procurarse mayores ganancias, sino que vivifican el encuentro de los humanos y la naturaleza y llenan de nuevos sentidos las éticas del amor, el cuidado, la solidaridad y la cooperación. Al decir el otro, la otra, es menester reconocer como sujetos de encuentro e intercambios, no solo a las formas de vida humana, sino a todo lo vivo. De este campo de relaciones hacen parte entonces el agua y el aire, el mar y las montañas, el árbol y la mariposa, la piedra y el río, el oro y las nubes. Florecen al lado de la niña y el viejo, del sabio y del labrador, de la mujer vidente y del joven de la tribu urbana, del musulmán, del soldado y del que está en situación de discapacidad. Reconocer la diversidad no es solo un ejercicio de lenguaje, implica una decisión ética y política para intentar en la cotidianidad hacer emerger esa diferencia como pasión vital, como práctica de intensa vivencia del amor por el que siendo distinto me constituye íntimamente en tanto es la manifestación gozosa del universo. Preguntas finales. ¿Qué sería entonces lo que podría animar los procesos de comunidades aprendientes frente al problema del buen vivir? Una primera mirada nos puede dar algunas pistas. Desde una pedagogía mediada habrá que bioaprender, que el mundo no está hecho para el mero disfrute o menos para el consumo de las sociedades humanas, mucho más amplio. Que la biosfera, nuestro planeta, no es una simple máquina para la producción de mercancías, sino que es un organismo complejo y múltiple, en cuyo seno la naturaleza ha prohijado hombres y mujeres concretos cuya felicidad no puede remitirse al anhelo por el consumo de cosas, que es indispensable la realización de ejercicios vitales de reconstitución de la humanidad para redescubrir la relación íntima con el conjunto del universo viviente, que hay que plantearse organizar el tránsito de un modo de vida a otro, que implique la búsqueda de una nueva forma de producción de relaciones sociales, de lenguajes y de lugares para habitar desde donde se propone esa idea de transición, en donde se ponga en juego la vida toda y no la reducida potencia humana en contravía de la naturaleza. Que en este bioaprendizaje se juega toda una ética de nuevas formas de existir. Estos son elementos medulares para imaginar una pedagogía mediada por la vida que contribuya a deconstruir la idea hegemónica del desarrollo y dar a luz una ética, una política y una estética del buen vivir. Dirán ustedes que en este mundo con tantos visos de oscuridad no hay lugar para este tipo de utopías. Me acuerdo entonces de las palabras de Ernesto Sábato. Hay días en que me levanto con una esperanza demencial. Momentos en los que siento
que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras manos. Este es uno de los objetivos. Muchas gracias.